Bienvenidos a mi canal. Me da muchísimo gusto tenerlos por aquí, y espero que estén listos para un vídeo que, créanme, va a hacer mucho ruido. Prepárense porque hoy vamos a hablar de un bombazo, un notición, un acontecimiento que ha dejado a todos con la boca abierta, la impactante noticia de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí han escuchado bien. ¿Recuerdan a Hande y Kerem, esa pareja que nos conquistó a todos en Love is in the Air? Bueno, pues parece que la vida real, a veces, imita al arte y a veces, el arte se transforma en algo completamente diferente. Hoy vamos a sumergirnos en los detalles de esta noticia que ha sacudido a la farándula, a la comunidad de fans y, bueno, a Internet en general. Vamos a analizar la información que tenemos hasta ahora, a especular un poco, a recordar sus momentos juntos, a debatir sobre lo que pudo haber pasado y, por supuesto, a compartir nuestras propias opiniones. Pero antes de que empecemos a desmenuzar todo esto, y para que no se pierdan ninguno de los próximos chismecitos y análisis que les traigo, los invito a suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ningún vídeo. Es gratis y me ayudan muchísimo. Ya lo saben, suscríbanse. Así que sin más preámbulos comencemos a hablar de Hande y Kerem. La noticia, como ya les dije, es bomba. El 8 de agosto de 2025, la prensa y las redes sociales explotaron con la noticia. Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja soñada por millones, ya no estaban juntos. O al menos, eso es lo que se rumoreaba. ¿Cómo pasó esto? ¿Qué fue lo que desencadenó esta separación? Las preguntas eran muchísimas y las respuestas escasas. Los rumores comenzaron a circular días antes, pero fue el 8 de agosto cuando todo se confirmó, o al menos, fue la fecha en la que los medios empezaron a publicar la noticia con mayor fuerza. Se hablaba de fuentes cercanas a la pareja, de conversaciones filtradas, de gestos en redes sociales que delataban una posible crisis. Pero como suele suceder en estos casos, las fuentes no eran oficiales, y la información, a veces, era contradictoria. Recordemos que Hande y Kerem se conocieron, se enamoraron y comenzaron su relación durante el rodaje de Love is in the Air. La química entre ellos era innegable, y esa conexión traspasaba la pantalla. Los fans obviamente se enamoraron de ellos como pareja, y soñaban con verlos juntos para siempre. Sus redes sociales se llenaban de fotos juntos, de mensajes de amor, de muestras de cariño. Eran la pareja perfecta. La historia de amor de Hande y Kerem en la vida real parecía sacada de un cuento de hadas. Comenzaron a salir en el 2020 tras las grabaciones, y durante un par de años fueron inseparables. Viajaban juntos, asistían a eventos, compartían momentos especiales con amigos y familiares. Parecían estar destinados a estar juntos. Y luego, la bomba. ¿Qué pudo haber pasado para que esta relación, que parecía tan sólida, llegara a su fin? Esa es la pregunta del millón. Las especulaciones comenzaron a circular inmediatamente. Una de las teorías más recurrentes es que la distancia y las agendas apretadas jugaron un papel fundamental. Ambos actores tenían proyectos en marcha, viajes de trabajo, compromisos que los mantenían alejados. La distancia, como dice el dicho, a veces es el olvido, y aunque no podemos confirmar que ese fue el caso, es una posibilidad. Otra teoría, un poco más dramática, sugiere que hubo terceras personas involucradas. Rumores sobre infidelidades, aunque no confirmados, comenzaron a circular, alimentando la curiosidad y la especulación. Sin embargo, hasta el momento, no hay pruebas contundentes que respalden esta teoría. También se habló de diferencias en sus planes de vida. Quizás Hande y Kerem no estaban de acuerdo en cómo querían proyectar su futuro, si deseaban casarse, formar una familia, o enfocarse en sus carreras. Estos desacuerdos, aunque comunes, pueden ser determinantes para el fin de una relación. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que simplemente el amor se haya terminado. A veces las relaciones llegan a su fin, no por un hecho en específico, sino por un cúmulo de situaciones y sentimientos que se van acumulando. El amor, lamentablemente, no siempre dura para siempre y es una triste, pero real, posibilidad. Ahora bien, ¿qué es lo que sabemos con certeza? Pues, lamentablemente, no mucho. No ha habido una confirmación oficial por parte de Hande o Kerem sobre los motivos de su separación. Ambos han preferido mantener un perfil bajo, y evitar pronunciarse sobre el tema. Los medios han intentado obtener declaraciones, pero hasta ahora, no han tenido éxito.
Han salido algunas entrevistas con amigos cercanos, pero como suele suceder, no revelan información crucial. En las redes sociales, las reacciones fueron mixtas. Los fans obviamente se sintieron tristes y decepcionados. Muchos habían invertido emocionalmente en esta relación, y verla terminar les causó un gran impacto. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo a ambos actores, de memes, de teorías conspirativas y por supuesto de nostalgia. Se compartieron fotos y vídeos de los momentos más románticos de la pareja, y se recordaron los momentos más icónicos de Love is in the Air. También hubo quienes criticaron la intromisión de los medios y de los fans en la vida privada de Andy y Kerem. Se habló de la necesidad de respetar su espacio y de no hacer especulaciones sin fundamento. Y por supuesto, no faltaron las teorías conspirativas, las que involucraban a terceros, las que acusaban a alguien de ser el culpable de la separación. Pero al final del día, nadie sabe con certeza qué fue lo que realmente sucedió. Lo que sí es cierto es que la noticia de la separación de Andy y Kerem nos demostró, una vez más, que las relaciones en el mundo del espectáculo son frágiles, y que a veces, la magia de la pantalla no se traduce en la vida real. Pero, ¿qué ha pasado después de que se conociera la noticia? Andy, por lo que sabemos, ha continuado enfocándose en su carrera. Ha protagonizado nuevos proyectos, ha participado en campañas publicitarias y ha seguido siendo una de las actrices más queridas y populares de Turquía. Su trabajo y su profesionalismo son admirables y su talento, innegable. Kerem, por su parte, también ha seguido adelante con su carrera. Ha participado en nuevas producciones, ha viajado, y ha mantenido un perfil un poco más bajo, pero también activo. Ambos han tratado de mantener su vida privada alejada del foco mediático, pero, obviamente, es casi imposible. Los paparazzis están al acecho y cualquier movimiento que hagan es noticia. En cuanto a sus relaciones personales, no se conocen detalles sobre nuevas parejas, aunque obviamente los medios y los fans están muy atentos a cualquier posible romance. El futuro de Andy y Kerem, como el de cualquier persona, es incierto. Lo que sí sabemos es que ambos son talentosos, exitosos y tienen un futuro brillante por delante. Les deseamos lo mejor en sus carreras y en sus vidas personales. ¿Y ahora, qué podemos esperar? Pues lo más probable es que con el tiempo, la noticia de su separación se diluya, y que los medios y los fans dejen de especular sobre el tema. Andy y Kerem seguramente seguirán adelante con sus vidas, y buscarán la felicidad por caminos separados. Es posible que en algún momento vuelvan a coincidir en algún evento, o que incluso trabajen juntos en algún proyecto. El mundo del espectáculo da muchas vueltas, y nunca se sabe lo que puede pasar. Lo importante al final del día, es recordar que Andy y Kerem son personas, con sentimientos y con vidas privadas. Merecen respeto y debemos evitar caer en especulaciones o en juicios sin fundamento. Y ahora, mis amores, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, y que hayan disfrutado de este análisis sobre la impactante noticia de Andy y Kerem. Hemos repasado la información que tenemos hasta ahora, hemos especulado sobre las posibles causas de su separación, y hemos recordado los momentos más bonitos de esta pareja que nos robó el corazón. Como siempre, quiero agradecerles por ver mis vídeos. Me encanta compartir con ustedes mis opiniones y mis análisis. Su apoyo es fundamental para mí, y me motiva a seguir creando contenido. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta noticia. ¿Cuál es su opinión? ¿Creen que volverán a estar juntos? ¿Qué creen que pasó realmente? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderlos. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y sobre todo, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Me ayudan muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo, mis amores. Un abrazo gigante y que tengan un día maravilloso. Adiós.